El conocimiento tiene su espacio en Vespucio Radio. Llega la hora de conversar sobre física, ciencia, inteligencia artificial y cómo nos preparamos para recibir el futuro. Yasmín Navarrete, Sergio Davis y Utsu García programan La Física en Sintonía. Un programa apoyado por el proyecto 1220651 de Física Teórica y Experimental de Fondesit. La IA o inteligencia artificial es un campo de la informática que se centra en crear sistemas y programas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Estas tareas pueden incluir reconocimiento de voz, reconocimiento de imágenes, toma de decisiones, traducción de idiomas, entre otras. La inteligencia artificial se basa en algoritmos y modelos matemáticos que permiten a las máquinas aprender de datos, reconocer patrones y tomar decisiones con cierto grado de autonomía. Hay varios enfoques dentro de la inteligencia artificial que incluyen el aprendizaje automático, Machine Learning, el aprendizaje profundo, la visión por computadora, el procesamiento del lenguaje natural, entre otros. La inteligencia artificial tiene una amplia gama de aplicaciones en diversas industrias como la medicina, la automatización industrial, los sistemas de recomendación en línea, los vehículos autónomos, la detección de fraudes, entre muchas otras. Su objetivo es mejorar la eficiencia, la precisión y la automatización de tareas, así como también facilitar la toma de decisiones en diferentes contextos. Esa descripción de inteligencia artificial la obtuve precisamente utilizando inteligencia artificial, o como lo conversábamos en algún momento con estos destacados científicos que nos van a acompañar durante este programa, sobre esto que entendemos como inteligencia artificial o modelo de lenguaje. Soy Utsu García, estamos en Vespucio Radio y les damos la bienvenida a Física en Sintonía, un programa en donde vamos a tratar de incorporar mucho de este conocimiento de la inteligencia artificial, algunos campos de la física y de este conocimiento, tratando de encapsularlos en estos episodios radiales en donde vamos a tratar de explicar en términos bastante concretos también y a grandes rasgos cómo la física y los trabajos de investigación que aquí se realizan, tanto en lo teórico como en lo práctico, tienen una directa relación con nuestra vida cotidiana. Y para eso voy a presentar a nuestros panelistas estables. Primero, magíster en Ciencias Físicas de la Universidad de Chile, dedicándose a la docencia e investigación sobre modelos de física aplicados a la neurociencia, tanto en Francia como en Chile. También asociada al Instituto de Filosofía de Ciencias de Complejidad, Yasmín Navarrete, y también está con nosotros investigador en física teórica del Centro de Investigación en la intersección de física de plasmas, materia y complejidad, Comisión Chilena de Energía Nuclear, y también profesor asociado junto a la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Andrés Bello. Me refiero a los científicos Yasmín Navarrete y Sergio Davis, a quienes les doy la bienvenida y también les agradezco la participación en Física en Sintonía. Yasmín, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Muchas gracias por el espacio también. Muy interesante los temas a abordar. Sí, bastante. Sergio, ¿cómo estás tú? Bien, muchas gracias. Gracias por la oportunidad también. Cuéntame un poco, bueno, para este capítulo vamos a ir abordando desde el principio. Vamos a empezar a desgranar el choclo, podemos decir, desde la base. Por eso, expliquemos a la gente primero qué es la inteligencia artificial. ¿Qué tan cerca, por ejemplo, estuvo esta descripción que me dio un modelo de lenguaje respecto a lo que podemos entender como inteligencia artificial? Ya, o sea, una inteligencia artificial te dijo lo que era la propia inteligencia artificial. Claro. Sí. De hecho, el nombre del programa también estamos bautizados por la inteligencia artificial. Exacto, tal vez ahí contamos con más detalle la anécdota de cómo salió el nombre del programa. Ah, claro. Sí, yo creo que está bien acertado. Inteligencia artificial esencialmente, claro, como lo dijiste, es la idea de reemplazar, que las máquinas logren hacer las tareas que usualmente uno pensaría que solo puede hacer una persona. Claro. Y básicamente eso ha ido, esas tareas que eran impensadas antes que las máquinas podían hacer, la tecnología ha demostrado que se han podido conseguir a partir de estas técnicas, y entonces lo que ha pasado es que nosotros, que no queremos perder un poco el centro de que somos la especie inteligente del planeta, vamos corriéndole esas barreras que le vamos poniendo a la inteligencia artificial. Antes se creía que no se podía, nunca una máquina va a poder jugar ajedrez y ganarle a un campeón mundial de ajedrez. Ya hemos visto casos bien escandalosos al respecto. Ya en los 90 ya se logró derrotar a Garry Kasparov. Claro. Sí, eso, me acuerdo por ahí por el 97 fue eso.
97, exacto. Me acuerdo de eso porque justo en esa época me dio por jugar mucho ajedrez cuando era chico y me acuerdo que era la noticia, era que se hablaba mucho en los talleres de ajedrez los que iba. Máquinas haciendo el trabajo humano, también destacando acá que ya no solamente es el trabajo intelectual, ya no es solamente el desarrollar algoritmos o el pensar desde un marco teórico tareas, sino que ya estamos hablando de derechamente hacer cosas. Casi el trabajo que podría realizar un obrero en muchos conceptos, o una persona que realiza ciertas labores automatizadas, ya las puede estar desarrollando la máquina. Sí. Claro, sí, porque finalmente las máquinas están programadas con una serie de instrucciones que se usan para procesamiento y clasificación de datos o de información. Y bueno, esto, como bien se mencionaba, se logró a partir de la lógica matemática, donde una serie de algoritmos, los algoritmos son un conjunto ordenado y finito de operaciones que permiten la resolución de problemas. Puede ser en base a un diagrama de flujo, inferencias probabilísticas, donde entra también la inferencia bayesiana, aprendizajes de redes neuronales, procesamiento del lenguaje. Todo eso es usado por la inteligencia artificial para lograr sus objetivos. Tiene metas bien claras y definiciones que no son ambiguas para dar información con respecto a lo que uno va a demandar. Y también, como bien se mencionó, los robots utilizan estos programas para realizar acciones, porque están programados por estos algoritmos. No olvidemos que Alan Turing se podría decir que fue el padre de la inteligencia artificial al plantearse la pregunta si las máquinas son capaces de pensar. Y en ese sentido, yo creo que ya estamos en una nueva era de la información. Antes estábamos en la era industrial y ahora es la era de la información, donde el trabajo intelectual también lo pueden hacer este tipo de programas. Sí, de hecho, nosotros hemos visto, lo hemos hecho, por ejemplo, acá en Vespucio, donde hemos trabajado, por ejemplo, hemos hecho algunas cápsulas, algunas cosas que se trabajan con inteligencia artificial, ya sea, por ejemplo, para utilizar voces que ya hoy día ya no suenan como Loquendo, por ejemplo, ya no son tan robóticas, tienen esa capacidad de distinguir, por ejemplo, anglicismos o conceptos de otras lenguas, que Loquendo, por ejemplo, todavía no puede. Si yo escribo, por decir algo, yo escribo Spotify para que Loquendo lo lea, Loquendo seguramente lo haría como Spotify. Y hoy día las aplicaciones ya están avanzando mucho más a la hora de poder identificar ese tipo de anomalías en el lenguaje cuando se involucran elementos foráneos, y ya llega una evolución bastante grande que nos permite hoy día, por ejemplo, automatizar la programación de una radio, nos permite, por ejemplo, ver de que generar cierto contenido que se genere de manera constante, entregarle un ápice de información clara, definida, detallada, obviamente, porque también una cosa que siempre decimos acá, por ejemplo, ChatGPT no es el rincón del vago precisamente para que le haga la tarea a un cabrón, sino que es un proceso mucho más evolucionado, y también de alguna manera todavía está requiriendo el conocimiento. O sea, recién Yasmín decía que ya las máquinas quizás podrían estar en la capacidad de pensar por sí mismas, pero por ejemplo hoy día el usuario común todavía necesita manejar el área en la que está pensando inmiscuirse para poder utilizar un modelo de lenguaje, una inteligencia artificial, para poder utilizarla en lo cotidiano, porque de lo contrario, no sé, como que me ponga yo a revisar tutorial de cómo operar a una persona y seguramente el resultado, aparte de ilegal, es desastroso. Terrible. Entonces, ¿cómo puede ir evolucionando eso y hasta qué punto podría llegar al punto de que la inteligencia artificial efectivamente llegue a pensar por uno en lo práctico? Sí, yo creo que estamos, como decía Yasmín, estamos viviendo como el comienzo, la transición desde la era industrial a la era de la información, y ahora se tiene la capacidad computacional de poder procesar toda la información que está disponible en el Internet, que probablemente la teníamos en los años 2000, 2010, claro, pero no había el gran resurgimiento de la inteligencia artificial como empezó a pasar cerca del 2020, porque no se tenía la capacidad computacional de analizar no sé, la Internet completa, por ejemplo. Imagínense un programa que aprende de todo Wikipedia, o de todo lo que está disponible en Internet, que es básicamente lo que hizo ChatGPT. Es
entender el lenguaje humano a partir de leer todos los textos que existen en Internet, y de ahí emerge una propiedad emergente, es esa ilusión que produce de que está pensando, de que está razonando, pero en el fondo es un conocimiento profundo del lenguaje, y lo que significa el lenguaje inglés, español, japonés, etc. Entonces, Claro. saber el lenguaje es gran parte de lo que llamamos inteligencia, y eso ya se ha conquistado un poco, pero ChatGPT no tiene lo que se necesita. Y otra cosa que mencionaba Yasmín, que es la lógica y el razonamiento. Porque si usted le pregunta a ChatGPT que calcule cosas o que, no sé, que resuelva un problema de lógica, dado esto y esto, ¿cuál es la respuesta? No lo va a poder hacer. Pero Claro. sí va a poder crear cosas, crear narrativas, crear historias plausibles de lo que uno le pregunte. Entonces, este es el primer comienzo donde estamos dominando recién un poquito de lo que significa el lenguaje humano. Y eso ya nos impresiona. Esa pequeña conquista ya nos está impresionando porque pareciera una entidad muy inteligente, en primera superficie, si uno quiere. Claro. Después, si uno empieza a preguntarle más cosas más profundas, lo puede pillar. Pero es por eso, es porque ese conocimiento es lo que consiguió solo con entender el lenguaje, la estructura del lenguaje. ¿Sí? Uno piensa estos modelos, estos algoritmos son en el fondo fórmulas matemáticas muy complicadas. Entonces, entran números y salen números, pero eso da la impresión de que fuera alguien inteligente que está al otro lado escribiendo. Claro, entonces, eso igual es maravilloso. ¿Por qué emerge esa impresión como de inteligencia si solo hay una cosa que machaca números, que entran números, multiplica, suma, etcétera, millones y millones de veces y salen otros números? Claro, eso quizás, bueno, lo pregunto desde la ignorancia, a lo mejor ustedes me lo corrigen, pero eso también lo vamos a abordar más profundamente cuando hablemos de neurofísica, si no me equivoco, porque también ahí sí. Me imagino que debe haber algo por el estilo. Tan perdido no estoy, qué bueno. Bueno, vamos a ir a una breve pausa aquí en Física en Sintonía, no sin antes saludar a el auspicio y el apoyo del proyecto 122061 de Física Teórica y Experimental del proyecto Fondesit. También nos está acompañando acá en Física en Sintonía en Vespucio Radio. Ya estamos de vuelta. Estás en Vespucio Radio, con Física en Sintonía. Estamos de vuelta en Vespucio Radio y Física en Sintonía. Soy Etsu García y estoy junto a los científicos Yasmín Navarrete y Sergio Davis. Yasmín, cuéntame de dónde parte la idea del nombre Física en Sintonía. Anteriormente se había estado conversando otros nombres, habían salido varios tentativos, pero al final fue el que terminó imponiéndose. Bueno, se hizo una consulta, Sergio hizo una consulta a ChatGPT para saber qué nombre justamente podría calzar, porque vamos a hablar también de arte, de ciencia, porque el arte también ocupa la ciencia para muchas cosas. Entonces ahí aparecieron varios nombres y uno de ellos nos identificó o resonamos con aquel título que es Física en Sintonía. Pero esto fueron sugerencias de ChatGPT en base a preguntarle con respecto a esa información, cómo se puede unir la ciencia con el arte. Y de hecho ya hay muchos nombres en Instagram como Ciencia en Arte, Ciencia Física, bueno, en fin, hay una variedad de nombres que ya están, entonces esto nos ayudó a tener un poco de claridad y consistencia con lo que vamos a hablar. Claro, ahí se da mucho esto la palabra arte ya no solamente como una palabra en sí, sino que también como un sufijo. No sé, apoyarte, culturizarte, no sé, ciencizarte, podríamos decir. Podemos utilizar cualquier palabra, terminarla con el arte y es como, claro, es como la natural, la primera idea que se nos viene a la cabeza cuando queremos mezclar algún concepto con arte, no sé, pues cocinarte, no sé, podrían haber muchos conceptos donde podemos vincularlo. De hecho, lo estoy viendo ahí revisando las propuestas que tenemos para esta temporada de Física en Sintonía. Una que me llamó mucho la atención y que no sé si podríamos presentarla ahora, no hablarla tan profundamente, pero sí a grandes rasgos, porque me pareció fascinante en mi rol de publicista y también con un poco la cercanía que uno tiene con el diseño gráfico, que era el concepto del metamerismo, que es que ya sabemos que este fenómeno óptico donde se podríamos decir de manera sencilla, según cómo los colores se exponen ante la luz,
pueden generar un efecto de similitud o de perderse, de mimetizarse los colores, haciendo que quizás una paleta, un Pantone de muchos colores se termina convirtiendo en un solo gran color. Y eso también me llamó mucho la atención de que también se aborde de esa manera tan interesante de la física, porque hay en el diseño gráfico se le llama la teoría del color, básicamente, y por lo que veo acá, en la física hay un campo mucho más complejo. Sí, de hecho yo estuve estudiando sobre la percepción de los colores. Esta rama se llama psicofísica, que estudia los fenómenos perceptuales a través de modelos de la física. En este caso había un concepto de relatividad especial que se aplicaba justamente al metamerismo. El metamerismo, como tú bien mencionas, es cuando la reflectancia de los colores puede ser la misma, pero ante una iluminación diferente se ven diferentes los colores. Claro. Entonces, a pesar de la física de los colores, la percepción va a ser distinta. Ya. Y eso va a tener que ver con la adaptación que uno tenga a esa iluminación, cómo va a ver eso. Es súper aplicado, por ejemplo, en el tema de la venta de autos, cuando una persona quiere de un color pero se ve de otro, o también cuando tú quieres pintar tu casa, quieres un color pero al final con una iluminación se ve de otra forma. Se ve de otra, claro. General. Sí, de hecho también depende mucho de cómo, no sé cómo pasará ahí, pero cómo la retina que cada uno de nosotros tiene, no todos tenemos los mismos ojos, podemos percibir de otra manera también los colores y eso puede generar más de alguna confusión. O sea, también uno tiene el uso de pigmentos, o sea, una cosa del color digital que uno desarrolla, por ejemplo, haciendo una ilustración en Illustrator, por decir algo, o utilizando DALL-E, Midjourney, y a la hora de imprimirlo puede tomar otra forma completamente distinta. Es como eso, cuando dicen la versión que uno ve en internet de AliExpress y la que llega a la casa, como ese cambio con los colores. Pero es interesante, y ¿por qué lo quería tocar? Porque es interesante ver cuáles son las temáticas que vamos a abordar en los capítulos que vienen adelante, con temas que son que están súper presentes en nuestra vida. O sea, explicar básicamente que como patrón común denominador del programa, que la física o las ciencias no es una cosa que señores extravagantes que se peinan como Einstein están haciendo en un idioma que pareciera que no entiende nadie, que esto también le tendrá que haber pasado también a Yasmín en su rol de escritora. Muchas veces, por ejemplo, no sé si se pone ante un público más joven, más infantil, también se imaginan al escritor como una persona con un bigote así a lo Cervantes y personas muy serias, y de repente se encuentran con una persona que es igual que todas, que se viste igual que todas, que toma café en el mismo café que el resto de la gente, pero resulta que el trabajo que hace, claro, pareciera que explora otras órbitas, pero al final está presente en nuestro día a día de una manera muy contundente. Entonces acá hay varias temáticas que están interesantes de considerar. Por ejemplo, está el tema de las fake news, está el tema de cómo la inteligencia artificial participa en la vida cotidiana de las personas, pero sobre todo lo anterior, el tema de las fake news en la ciencia, que es un tema bastante complejo. Lo vimos mucho de eso durante la pandemia de COVID, sí. Donde había mucha fake news con respecto a las vacunas, donde se hablaba de que no iban a meter un chip, y yo decía, ¿cómo nos van a meter un chip? Esa cuestión es líquido, o sea, ¿dónde está el chip ahí? Entonces, y la gente hablaba de grafeno y un montón de cosas que escuchó por ahí, mezclaban. Sí. Mezclando conocimiento. Que supuestamente había un campo magnético en la vacuna, entonces se te pegaba un imán. Claro, entonces, ¿cómo enfrenta la comunidad científica esta fake news? Sabemos que hay recomendaciones que se dan siempre, o sea, verificar las fuentes, que sean publicaciones oficiales, lo que tampoco ya hoy día para mucha gente ya ni siquiera es suficiente, porque las publicaciones oficiales están cooptadas por esos seres oscuros que quieren apoderarse de todo y por eso financian mentiras. Entonces, ¿cómo se combate la fake news desde el creo yo que se combate solo con un elemento, que es el pensamiento crítico, pero eso es difícil de formar. Tiene que desarrollarse desde muy, muy pequeño, creo yo. Es una cosa que uno tiene que empezar, como un modo de vida, por decirlo así. Dudar de todo, pero tampoco estar en la posición de no creer nada. Claro. Dudar de una manera razonable de las cosas y de qué fuente viene esto, quién lo está diciendo,
Si 2 personas me repiten lo mismo, 3 personas me repiten lo mismo, ¿será que están conectadas entre ellas y se pusieron de acuerdo? ¿O son independientes fuentes que me están diciendo la misma cosa? Entonces, es una cosa central a la ciencia, y yo diría que ahí faltaría como un elemento de educación científica, que no es simplemente enseñarle a la gente sobre los planetas o sobre las plantas o sobre, no sé, el universo. Los animalitos. Exacto, sino que es cómo se piensa como científico o científica, que es Claro. distinto a el conocimiento científico que ya tenemos. O sea, ahí hay una idea grande, que es el cuerpo de conocimiento que hemos conseguido como humanidad. A eso le llaman ciencia, pero también se le llama ciencia a la manera de llegar a ese conocimiento. O sea, ese no lo obtuvimos gratis, lo obtuvimos por un proceso de ensayo y error, donde uno va probando cosas, la gran mayoría no funciona, pero de repente le acierta una que es cierto, y descubre que cada vez que ocurre A, entonces ocurre B, encontró una relación entre las dos, y eso, será que siempre que pongo A pasa B, entonces empiezo a hacer experimentos, etcétera, y tal vez encuentro uno donde no ocurre, y ahí descarto que siempre que ocurre A pasa B. Pero si nunca he visto un contraejemplo, siempre veo que funciona, entonces eso se vuelve como una ley, eso se vuelve tan cierto, tan certero, que es una ley física. A esas cosas le llamamos leyes físicas. Como que, no sé, son una cosa que cae siempre con la misma aceleración. Claro. Y que tiene que ver con el razonamiento, cómo uno razona. La ciencia no es tan solo una manera, bueno, es una metodología, pero tiene que ver con la manera de pensar. Por eso también existe la ciencia de datos, que uno tiene que tener un pensamiento crítico, no un científico per se, pero maneja datos y tiene que aprender a partir del ensayo y error. Claro. Y eso es súper importante inculcarlo en la sociedad, porque si no, uno puede creer cualquier cosa con respecto a sus propios prejuicios. Y incluso hay demostraciones neurocientíficas que uno tiene un prejuicio y te muestran una evidencia contraria a ese prejuicio, vas a seguir teniendo la misma idea que tú tenías antes, porque hay una Claro, y que es donde más fuerte entran las noticias falsas, las fake news, y a partir de lo que uno piensa, mientras más sintonía tiene con lo que uno piensa, es más fácil caer en esa trampa. ¿Cómo va a estar equivocado si es lo mismo que yo creo? Exacto. Claro. Ahí me doy vuelta en el mismo. Sí. No, totalmente. Sí, oye, vamos a dejar algunos temas que tenemos para ya el último bloque. Sí, de hecho, hay algunas cosas que de hecho ya la anoté, porque me pareció muy interesante abordarlo empezando el siguiente bloque. Estamos en Física en Sintonía junto a Yasmín Navarrete y Sergio Davis en Vespucio Radio. Una breve pausa y ya volvemos. Muchos temas muy interesantes que abordar. Continúa Física en Sintonía de Vespucio Radio. Estamos de vuelta aquí en Física en Sintonía, en Vespucio Radio, junto a los destacados físicos nacionales, les he dicho científicos, físicos, de ciencia, investigadores, académicos, y de hecho todas esas están bien, así que Sergio Davis y Yasmín Navarrete. Un tema que abordamos en el bloque anterior, Sergio, o Yasmín, ahí lo dejo abierto, que es el cómo piensa un científico o cómo se predispone intelectualmente o a la hora de establecer sus patrones de pensamiento a la hora de desarrollar su trabajo. ¿Y qué diferencia tiene eso con cualquier otro trabajo? No sé, con un diputado, con un secretario, secretaria, con un doctor, con una abogada. Sí, ahí tal vez podemos contestar ambos, porque hay tantas maneras de hacer ciencia y ser científico o científica como personas habemos. Claro. Es muy variado, yo diría. Claro, de hecho, la ciencia es una manera de ordenar el pensamiento, pero los descubrimientos científicos pueden ser también de muchas formas. Por ejemplo, la serendipia, que significa encontrar un nuevo hallazgo de forma casual, como fue el hecho de la penicilina. O los rayos X también, ¿no? Claro. Entonces, uno descubre algo por casualidad, después tiene que aplicar el método científico, tengo esta hipótesis, se rechaza o se acepta en base a la evidencia, y de ahí se va creando una teoría científica. Exacto. Claro, no basta con descubrir así nada más por azar o porque soñaste algo y lo probaste y efectivamente funcionó, o cualquier otra fuente de inspiración, porque hasta ahí no es ciencia.
ahí conseguiste una anécdota nada más. Entonces, Claro. tienes que chequear rigurosamente que eso siempre ocurre, o que ocurre la mayor parte de las veces, o llevarlo a un lenguaje de probabilidades, que es lo que usamos cuando no tenemos el conocimiento completo de las cosas. Yo creo que eso, esta idea de probabilidad la vamos a ir hablando en los siguientes programas todo el tiempo, porque básicamente es lo que trabajamos con Yasmín. Exacto. Y entonces, por ejemplo, en las pruebas clínicas, no basta con mostrar que a una persona le hizo bien el medicamento, le curó la enfermedad, sino que uno tiene que hacer una población grande de personas y tiene que comparar con un grupo donde se le da la medicina y a otros donde no, y estadísticamente demostrar que esto tiene un efecto distinto a haberles dado simplemente agua con azúcar. Claro, es como estos experimentos cuando dicen se hizo un estudio, una muestra con una cantidad de niños, por ejemplo. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que había uno muy bueno que me acuerdo que, mira, al práctico, que hubo un grupo de niños, pongámosle 20 niños, que se les dejó un chocolate en la mesa. Nadie les iba a decir, no, simplemente los sentaron y les pusieron el chocolate en la mesa. Y el estudio demostró que los chicos que sacaron el chocolate y se lo comieron, tuvieron un experimentaron durante su vida un menor rendimiento académico, menor cantidad de resultados exitosos durante la vida, básicamente atribuido a cosas como el manejo de la ansiedad, a la toma de decisiones, y los chicos que no se habían comido el chocolate les había ido mucho mejor, se convirtieron en buenos profesionales, etcétera, algo así. Ahora habría que mirar cuántos chicos participaron y qué tal. ¿Cuál es el N de la población? Exacto, y ahí eso se mide con cierta cosa de esto es estadísticamente significante, es significativo. Claro. No es azar. Entonces, claro, esto tiene que ser estudios con muchas personas o analizados de una manera muy, muy particular. Claro. Sí, a ver, respecto a la pregunta de cómo funciona el día a día de un científico o científica, en mi caso yo soy físico teórico y básicamente trabajo con lápiz, papel y computador. No toco los experimentos, ni hago observaciones, ni recojo datos, básicamente. O sea, recojo datos de simulaciones que hago. Entonces, ahí yo diría que hay básicamente como dos modos. Un modo muy automático donde uno hace cosas rutinarias, programar, correr simulaciones, calcular cosas a mano, calcular con computador, y otro donde es más de que se tiene que ocurrir la idea y uno tiene que conectar esta idea con otra, y ahí es como hay veces donde no se consigue nada, hay días donde no hay... Como el trabajo de un astrónomo, hay días que... Exacto, no sucede nada y te das frente a una pizarra en blanco o una hoja en blanco, y hay días donde se hace clic todas las cosas y resuelves todo, pero esa parte es más... es como la más... Claro. Sí, yo intuitiva, creo que, no sé. Claro, yo creo que justamente como dice Sergio, uno tiene que tener una paciencia para la ciencia. La paciencia es la madre de toda la ciencia, aunque suene súper cliché. Pero es verdad. También. Exactamente, uno tiene que tener paciencia para los experimentos, para las simulaciones también, porque tiene que tener un correlato también justamente con la parte que tienen los datos experimentales y ver cómo funciona una cosa teórica con respecto a lo que pasa en la realidad. La física en sí es una experimentación. Partimos con Galileo Galilei y la experimentación con respecto a si la Tierra era el centro del universo o no. Teníamos observaciones a través de sus telescopios. Entonces él fue, creo que, uno de los precursores de las ciencias experimentales, pero justamente también uno puede indagar en el mundo de las simulaciones, que son súper precisas, y ver qué resultados nos da respecto a las hipótesis que tenemos con respecto al problema a tratar. Claro. De hecho, una vez lo conversamos, ustedes sostenían y se ha ido y va quedando como más claro que, a diferencia de una inteligencia artificial, podríamos decir ChatGPT, por ejemplo, es más un modelo de lenguaje. De hecho, tengo acá una descripción que me dio también el ChatGPT, va a variar, pero en sus propias palabras, mejor. ¿Cuál establecen ustedes que son las grandes diferencias en términos muy prácticos? ¿Qué es lo que hace qué es lo que marca la diferencia entre una IA y un modelo de lenguaje? Ya, a ver, yo diría que una inteligencia artificial es un deseo que tenemos, no existe aún, es a lo que quisiéramos llegar y es la inteligencia artificial general que llaman, en el sentido de este es un ente pensante con el que puedes tener una conversación y
pueden ser buenos amigos, puedes enamorarte de esa entidad puede enamorarse de ti, puede inventar cosas por iniciativa propia. Hay casos donde la inteligencia artificial le ha dado el corte. Casos donde ha sucedido. Claro, de hecho hay una película, no me acuerdo cómo se llamaba en estos minutos, que se enamora de la inteligencia artificial y tiene una cita. Donde la voz de la Scarlett Johansson. Eso, ¿no? Sí. Claro, eso es un deseo que tenemos y lo tenemos desde, como dijo Yasmín, desde la época de Alan Turing en los 50, incluso tal vez desde antes de Ada Lovelace. Ella también soñaba con que estas máquinas que eran analógicas, eran máquinas mecánicas básicamente, movimientos de piezas, alguna vez podían llegar a no solo calcular, sino que crear cosas, crear poemas y crear música. Entonces podríamos decir ahí que sí. En el arte. Claro, y hoy en día justamente yo tenía esa discusión con Sergio, no, yo no creo que la inteligencia artificial pueda ser creativa, eso fue hace como 10 años atrás, no sé si te recuerdas. Por supuesto, sí, como 15 años atrás, sí. Sí. Y bueno, hoy en día vemos que sí pueden ser creativas, está la herramienta DALL-E, el ChatGPT que puede crear poemas. De hecho, una compañera de la universidad hizo un algoritmo para crear poesía en base a temáticas. Entonces, al final, ¿cuál es la creatividad? Yo creo que la creatividad puede tener la inteligencia artificial, pero también nosotros podemos, de alguna manera, utilizarla como una herramienta para nuestra propia creatividad. Sí, por supuesto. Puede inducirnos a ciertas ideas, ayudarnos, inspirarnos. Podríamos establecer... Perdón ahí, Sergio, podríamos establecer entonces que la inteligencia artificial es la meta y el modelo de lenguaje es el proceso. Sí, esto es un modelo es una metodología, un algoritmo, si uno quiere, que ha tenido éxito en demostrar el potencial que tiene la idea de inteligencia artificial. Han sido estos modelos de lenguaje que han sido posibles por otro modelo exitoso que fueron las redes neuronales. Entonces, gracias a estas redes neuronales que hubo este boom de la inteligencia artificial reciente después del año 2000-2010. Claro. Y gracias a que se tienen los computadores capaces de calcular eso, que ya no son solo computadores de escritorio o pequeños servidores, son verdaderas granjas de computadores que consumen todo el agua del planeta y expelen todo el calor que nos va a seguir calentando la Tierra por estos años. Entonces, es otra escala de computación. Y eso tiene entusiasmada a la gente porque ha llegado a esta idea curiosa de que ya están dominadas las ideas de la inteligencia artificial, algunos creen, y basta meterle más capacidad de cálculo. Como si hago 10 veces más potente el computador donde corre ChatGPT, a lo mejor va a empezar a emerger otras características, no solo de lenguaje, sino de lógica. Claro. Aunque igual todavía necesita de la iniciativa humana, sobre todo en el caso del ChatGPT, para poder desarrollar. O sea, nada que haya desarrollado ChatGPT hasta ahora lo ha desarrollado porque un día, no sé, se le ocurrió hacerlo. Se levantó, se fue a tomar un café, se fue a tomar un café y dijo, voy a escribir un poema. No funciona de esa manera. No, exactamente. No, porque está diseñado como una herramienta. Un chat, claro, y es un chat en el sentido de recibe una entrada y devuelve una salida escrita. Entonces, claro, es una máquina que procesa lenguaje y nada más. Claro, y hay que tomarla como tal. De hecho, el ChatGPT es un asistente y no al revés. Nosotros no estamos subyugados a ChatGPT. Esa información tenemos que verificarla en las fuentes, hacer una investigación exhaustiva, si son temas muy particulares. Aunque de todas formas, una de las especulaciones con respecto a la inteligencia artificial es que en algún momento va a incluso poder realizar investigaciones científicas con toda la evolución que ha tenido. O sea, por eso tenemos que estar al tanto de cómo evoluciona la inteligencia artificial para que nosotros lo utilicemos como asistente y que no sea un proceso inverso. Que nosotros podamos tener pensamiento crítico, como hablaba Sergio, y a partir de eso poder seguir avanzando más en la ciencia. Igual hemos dado pasos que son insospechados. O sea, antes no se podía creer de que un aparato pudiera saber tu geolocalización, que se pudiera traducir idiomas. Hoy en día todo eso es posible y quizás más adelante van a ocurrir este tipo de situaciones. Exacto. Claro, sí, de hecho...
Sí, Sergio. Quiero comentar una anécdota que me enteré hace un poco, me contaron, que ya salió el primer artículo científico donde la introducción fue escrita por ChatGPT y nosotros, en física, y nosotros nos enteramos de eso porque los autores cometieron el error de copiar y pegar el texto y dejaron una frase clave al principio de la introducción que los delata. Porque la introducción parte algo así como: por supuesto, aquí tienes la introducción sobre tu tema. Y después empieza la introducción. Pero eso fue real, eso fue intencional. Sí. O sea, exacto, intencional. Se equivocaron. Sí, yo creo que sí. Porque y lo peor es que pasó todo el proceso editorial. O sea, los editores no se dieron cuenta, los revisores no se dieron cuenta, no, sí, la postproducción no se dio cuenta. Cada vez menos gente lee en este país. Claro, y no lo han retractado el artículo. No fue en Chile, son artículos internacionales. No, claro. No voy a revelar cuál era el artículo ni de dónde son los autores, pero no fue en Chile. No, igual claro, es que a lo que me refiero es que ya se hace cada vez más común eso de que ciertos errores pasan muchos filtros precisamente por la menor rigurosidad también que hay a la hora de revisar los contenidos antes de aprobarlos. Sí. O sea, el cómo pasan coladas algunas cosas y ahí quizás no haya inteligencia artificial que lo vaya a tomar y vaya a poder suplir esa tarea. Se va a necesitar ahí el ojo humano y la supervisión humana. Claro, y la rigurosidad profesional también, porque yo te preguntaba si era intencional o no, porque uno podría establecerlo desde, podríamos decir, con un ojo más de marketing que otra cosa, el intencionalmente ponerlo así para dar que hablar, hacer que el tema, porque quizás se habla mucho, porque probablemente se está hablando mucho más por la frase inicial que los delata, que si simplemente se hubiese escrito de la manera, que el chat hubiese escrito de la manera correcta y ya, oye, mira, la novedad, pero no pasa de eso, y es pero al generar la polémica mucha más gente lo habla. Obviamente eso queda el criterio, va a quedar en la duda, no va a faltar el que va a quedarse con la duda si efectivamente fue un error real o si estuvo intencionado. Chicos, se nos acaba el tiempo. No, iba a decir que la idea de que no hay publicidad mala, toda publicidad es buena publicidad, tal vez. Por supuesto. Sí, así es. Se nos va el tiempo, pero antes hablemos un poquito sobre el próximo episodio, que sería sobre ética, precisamente ética en la inteligencia artificial, quedó súper bien conectado. Cuéntenos un poco qué vamos a ver en eso. El caso, podríamos decir que el caso mediático más fresco que tengo es este reclamo de Elon Musk para frenar los avances que presentó como un recurso, no sé a quién se lo presentó, pero que era para frenar los desarrollos sobre inteligencia artificial durante un periodo de 6 meses. No me acuerdo cuál era el argumento, porque al final yo cuando leí eso y era justo en plena polémica de su adquisición de Twitter y todo eso, que era como decir, claro, este tipo estaba tan ocupado con Twitter que cachó que estaba quedando fuera de la mesa y dijo, no, pare, que falto yo, una cosa así. Entonces, huele a eso, sí. Sí, bueno, con respecto a la ética en inteligencia artificial, por ejemplo, salió una noticia hace no mucho tiempo sobre un robot industrial que tomó y aplastó a un trabajador en una planta de envasados de verdura en Corea del Sur. Okay. Bueno, se especula que fue la causa del episodio fue el robot, pero otros dicen los que lo programaron. Entonces existe un debate ético para poder juzgar al culpable de los hechos en esta situación. ¿Quién fue? ¿La persona que programó o el programa que le fallaron los sensores? Entonces ese tipo de cosas ocurren con respecto a la bueno, no sé si es ética principalmente, pero sí para saber quién comete el error. Claro. Pero con respecto a la ética, existen legislaciones al respecto. Por ejemplo, existe una ley de protección de datos personales que pueden ser, por ejemplo, el nombre, la dirección, teléfono, que esos son tuyos, no tienes por qué dárselo a cualquier persona. Esos son datos personales, pero por otro lado, existe una ley que es la 21.383, que aboga por el desarrollo de la ciencia y la tecnología para resguardar la actividad cerebral, que son datos de electroencefalografía que se ocupan en neurociencia.
Y bueno, la ley dice literalmente, que esta es la parte más importante de lo que estipula, dice que el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella. Bueno, yo pienso que en general la inteligencia artificial ha sido una herramienta muy transformadora, ha devenido un cambio social, no sé si cultural, pero hasta el momento social, que nos permite hacer muchas cosas, como curar enfermedades, superar desafíos que en un momento fueron impensables. También se puede ver que quizás en un futuro, como yo decía anteriormente, pueda ser capaz de enseñarnos, de hacer también investigaciones científicas, de ser mucho más acucioso con respecto a la traducción del lenguaje, pero también existen su contraparte, la antípoda, qué cosas que nos pueden influir de mala manera respecto a la inteligencia artificial. En contraste, existe una persona que fue cofundador de Gladstone AI. Él menciona que puede traer riesgos graves porque bajo un cierto umbral de capacidad las inteligencias artificiales podrían volverse potencialmente incontrolables, incluso barriendo con los códigos de seguridad de los sistemas. Entonces, eso fue en base a que GPT de sus prerrogativas o de sus condiciones sacó de que, por ejemplo, el uso armamentista fuera militar. Sacó esa parte, la palabra militar. Entonces, no se puede utilizar para usos armamentistas. Pero militar probablemente pueda hacer. Entonces, yo creo que tiene que ver esa parte con la parte política con respecto a de qué prerrogativas va a utilizar la inteligencia artificial para que no se descontrole y no llegue un minuto que ellas tomen decisiones más allá de las decisiones que nosotros podamos tomar. Claro. Sí, yo creo que ese es un punto importante, tiene que ver con qué responsabilidad tiene un algoritmo o qué responsabilidad tiene un robot, si uno se imagina como una máquina. Entonces, como una máquina o un algoritmo no toma decisiones por sí mismo, no se le puede hacer responsable de nada. Los responsables son las personas detrás. Entonces, claro. Ahí hay una cosa que tiene que legislarse y se tiene que entender también, es que no es que el culpable sea la máquina. Claro, porque no es una entidad capaz de ser culpable de nada. Claro, porque además se entrelaza. Claro, y se entrelaza ahí con otra cosa que también es interesante, que tiene que ver con la propiedad intelectual. Porque hace un rato estábamos hablando de hacer poesía con el ChatGPT, de escribir, de hacer un artículo, de hacer artículos científicos con ChatGPT. Exacto, y pasamos de ahí a aplastar a una persona. Entonces, muchas veces se ha discutido sobre de quién es la propiedad intelectual sobre una obra que se escribió utilizando ChatGPT, por ejemplo, y la verdad no me he centrado en leer las términos y condiciones, ese tipo de cosas, pero sí hay quienes sostienen que la propiedad intelectual le pertenece, por ejemplo, a la empresa, en este caso a OpenAI, y si funciona de esa manera y la propiedad intelectual le va a pertenecer, claro, porque además, entonces, si tú eres si tu empresa que desarrolla el servicio de inteligencia artificial o de modelo de lenguaje es la autora, eso mismo puede utilizarse como un argumento a la hora de buscar quién es el responsable de aplastar a un trabajador en Corea del Sur. Claro. Entonces, ChatGPT me dijo que hiciera esto, va a generar puedo demandar a OpenAI porque ChatGPT me dijo que hiciera esta cosa. Entonces, bueno, ahí se nos va acabando ya este programa. Perdón, Dios mío, se nos fue el tiempo. Se hizo muy corto todo. Sí, pero dilo nomás, no hay problema. No, yo considero que hay que ver las personas que están detrás de la programación de la inteligencia artificial. Porque no puede despersonalizarse, es algo súper abstracto, es casi como el castillo de Kafka. ¿A quién puedo acudir? Exacto. Es todo un constructo. Y yo siento, como dice también Sergio, que tiene que ver con la gente que está detrás de los códigos. Y eso no hay que olvidarlo. Porque el código lo programa un humano y ese humano tiene que saber cuáles son las limitaciones, y también con respecto a las legislaciones está separado de lo otro, pero también tiene que haber una conversación al respecto. De hecho, Chile es uno de los países
precursores de la ley de los neurodatos, de los datos neurológicos que son privados. No hay otro país en el mundo que haya legislado sobre eso, así que estamos en ese sentido estamos al avance. Lo que es bastante positivo, considerando que la legislación suele avanzar mucho más lento que la tecnología. Entonces también es a destacar un poco eso, que es una de las legislaciones más innovadoras que hay en el mundo. Bueno, se nos acaba el tiempo, chicos, ha sido un tremendo episodio. Yo creo que aprendimos mucho hoy día. Vale la pena hacer este ejercicio de revisar qué es lo que está pasando con la física y estar en sintonía con la física. Por eso muchas gracias. Sí, sintonía acá en Vespucio Radio. Saludamos a Fondesit, el proyecto 12-20651 de física, teoría y experimental, desarrollado precisamente también por Sergio Davis, si no me equivoco. Ahí en otro episodio vamos a estar hablando más profundamente de eso también. Darle las gracias, Yasmín, Sergio, por participar en este episodio y que vengan muchos más donde sigamos abordando temáticas. Ha sido todo por ahora. Nos vemos en el próximo capítulo de Física en Sintonía, acá en Vespucio Radio, siempre en la dirección correcta. Aquí finaliza Física en Sintonía, y hemos aprendido cómo este apasionante campo del conocimiento participa activamente en nuestra vida cotidiana. Puedes escuchar este y otros contenidos de Vespucio Radio en Spotify y en nuestro sitio web www.vespucio.online. Sigue en nuestra sintonía.